tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita. Dice lo siguiente, a ver, el bloque de 20 kilogramos mostrado en la figura sube 15 metros sobre el plano inclinado. Ya, hay el trabajo neto sobre el bloque si la fuerza F es igual a 250 newton. Ya, esta fuerza entonces conozco su magnitud y su dirección. Además, también tengo un dato adicional, que el bloque sube a través del plano inclinado una distancia de 15 metros. Su desplazamiento es 15 metros, ¿no? Su valor. Listo, con eso debemos hacer el trabajo neto sobre este bloque. Ya sabemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Básicamente tenemos que hallar primero todas las fuerzas sobre el bloque y luego calcular el trabajo de cada fuerza y por último sumarla. Así que sin perder más tiempo, comencemos realizando primero el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya hice el gráfico, ya ubiqué la fuerza F, vamos a agregar las fuerzas que faltan. Como en este caso, el peso, ¿cierto? El peso recuerda que es un vector vertical hacia abajo cuyo valor es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. En este caso la masa es 20 kilogramos. 20g, ¿no? Porque recuerda que el peso es masa por aceleración de la gravedad. ¿Cierto? Recuerda que la gravedad siempre es un vector vertical hacia abajo cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Solo por recordar. Listo, ¿qué más necesitamos por aquí colocar o qué nos falta colocar? Nos falta la fuerza normal. Recordando que la fuerza normal siempre es un vector perpendicular a las superficies en contacto. Lo voy a dibujar por aquí entonces, pero recuerda su característica. Es que es perpendicular a las superficies en contacto. ¿De acuerdo? Y luego de eso debemos colocar la fuerza de fricción, porque recuerda que en este caso está como dato el coeficiente de fricción cinético. Y si esto es dato, significa que hay rozamiento, hay fuerza de fricción. La fuerza de fricción recuerda que siempre se opone al deslizamiento. En este caso, al aplicar esta fuerza, el bloque desliza hacia arriba, moviéndose 15 metros. Entonces, como desliza hacia arriba, la fuerza de fricción tiene que apuntar necesariamente hacia abajo en el plano inclinado, siempre en oposición al deslizamiento y siempre apareciendo en las superficies en contacto, siempre. Fuerza de fricción cinética. Ya, a ver, ahora para calcular el trabajo neto sobre el bloque debo conocer estas cuatro fuerzas, ¿de acuerdo? La fuerza que está acá ya la conozco, su magnitud es 250, puedo calcular su trabajo. Esta fuerza también la conozco, su magnitud 20 por 9,8, puedo calcular su trabajo. Esta fuerza no la conozco, debería hallarla. Yo recuerdo que esta fuerza se calcula como la normal por el coeficiente de rozamiento cinético de fricción cinética, ¿cierto? Ya, la normal debería hallar. La normal está acá. ¿Podemos hallarla? Sí. Porque recuerda que en este caso este objeto se mueve a través del plano inclinado. Por lo tanto, aceleraría en el plano inclinado. Pero en esta dirección perpendicular no pasa nada. Ahí la suma de fuerzas es 0. Y con esa condición podemos hallar la fuerza normal. Para eso coloquemos por aquí un sistema de coordenadas con un eje en esa dirección, el eje Y en la dirección de la normal, y otro eje paralelo al plano inclinado. Esta línea de acá es paralela al plano inclinado. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos colocado nuestro sistema de coordenadas, debemos analizar las fuerzas en este sistema de coordenadas. En particular en el eje Y, porque ahí está la fuerza normal. Para eso debemos descomponer el peso para que aparezcan, mejor dicho, las componentes en el sistema de coordenadas que estamos colocando por aquí. Ahí debemos recordar una reglita práctica que mencionamos en problemas anteriores, ¿no? Con respecto a la componente del peso paralelo al plano inclinado. No recuerdo si aquí te lo hago recordar, pero primero voy a colocar este ángulo que ya sabemos que es 60. ¿Cómo sé que es 60? Porque aquí es 30, ¿no? Y creo que se puede observar que aquí es 90. Por eso ahí es 60. ¿Por qué es importante este ángulo que hace el plano inclinado con la horizontal? Lo que pasa es que la componente del peso, cuando tú descompones paralelo al plano inclinado, siempre la componente del peso paralelo al plano inclinado será el peso del objeto seno del ángulo del plano inclinado. Siempre, sí, siempre. Y el otro entonces será coseno del ángulo del plano inclinado. ¿De acuerdo?
Ya está. Y como este es coseno, creo que resulta sencillo reconocer que el ángulo de aquí es 60. Si tienes dudas, puedes aplicar un poquito de geometría y este ángulo pasarlo hasta acá y vas a comprobar justamente la descomposición. Ya, pero ahí no acaba porque esta fuerza, como te das cuenta, está media inclinada. Por lo tanto, habrá que descomponerla también. Por aquí una componente, a ver, vamos a colocar así las componentes, ¿ya? Una componente por acá y otra componente por acá. Recuerda que la descomposición se hace en este sistema de referencia. Ya, este ángulo de 25 está acá, porque recuerda que esta componente es paralela al plano inclinado, ¿no? Lo mismo que esta línea. 25, 25. Estoy aplicando propiedad de rectas paralelas. Cuando tú tienes dos rectas paralelas, el ángulo que está acá es el ángulo que está acá. Siempre que una recta cruce dos rectas paralelas, pasa eso, ¿correcto? Yo le llamo propiedad Z de rectas paralelas. Creo que se llama propiedad de alternos internos. Pero bueno, una Z aparece, ¿no? Si lo giras aquí, una Z aparece. Pues llamo propiedad Z, ¿ya? Ya, solamente por colocarle un nombre diferente. Muy bien, sigamos. Ya, ahora sigamos con las componentes. Aquí es 25, por lo tanto, esta componente de aquí que está al costado del ángulo es f coseno de 25. Y obviamente esta sería entonces f seno de 25. Muy bien. Ahora hacemos el planteamiento. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Ya te mencioné por qué, ¿cierto? En este eje perpendicular, que sería el eje Y, el bloque no se mueve, no acelera. El bloque se mueve en esta dirección nada más. Por lo tanto, aquí la suma de fuerzas es 0. Muy bien. Y positivo hacia arriba en esa dirección. La normal positiva. N. N. Ya, sigamos. A ver, en esta dirección aparece esta componente de la fuerza, pero apunta hacia abajo. Menos f seno de 25. ¿De acuerdo? Y aparece esta componente del peso, pero apunta hacia abajo. Menos 20g coseno de 60. Y esto es igual a 0 porque no aparecen más fuerzas en el eje Y, solamente esta y estas componentes de acá. Ahora aquí debemos recordar que esta fuerza F que estás viendo por acá vale 250 newton. 250. Y la gravedad solo te hago recordar que es 9,8. De ahí tenemos el valor de la fuercita normal, que es aproximadamente 204 newton, redondeando a 3 dígitos. Ya, recuerda que este n que coloco aquí es la unidad, este n es el nombre de la fuerza, para que no te confundas lo coloco más pequeñita la unidad, ¿no? Indicando que es la unidad, pues newton. Ahora, una vez que conozco esto, ya puedo conocer la fuerza de fricción cinética, porque la fuerza de fricción cinética se calcula de esta forma. Vamos a escribirlo por acá. Normal, coeficiente de fricción cinética. Y a la normal no hay problema, no está ahí, vale 204. Este coeficiente de acá es la voz, 0,3. Obteniendo de esa forma, al operar, ¿no? Esto, 61,2 newton. Y listo. Con eso entonces ya tengo todas las fuercitas involucradas en el problema o sobre el bloque. Todas las fuerzas son conocidas. Lo que sigue ahora es analizar el trabajo o calcular, mejor dicho, el trabajo de cada una de esas fuerzas. Comencemos. El trabajo de la fuercita F, ¿de acuerdo? Desde el inicio hasta el final, o sea, desde que comienza hasta que recorre los 15 metros. Ya, esa cosita es fuerza multiplicado por distancia, fuerza-distancia, coseno. Aquí está el problema, ¿no? ¿Qué ángulo va acá? Para eso dibujemos los vectores. A ver, primero tenemos por aquí el vector desplazamiento, ¿de acuerdo? Que es el vector desplazamiento que está por acá. Es el vector desplazamiento paralelo a esta línea. Y luego tenemos la fuercita F que está por acá. Recuerda que ambos deben coincidir colita con colita. Te preguntarás, pero ¿por qué F está por ahí y por qué no está por arriba? Lo que pasa es que de acá puedes deducir que F está por abajo, porque recuerda que esta línea de acá es paralela al plano inclinado. Por lo tanto, esto es paralelo al desplazamiento, ¿no? Que está en el plano inclinado. Y te das cuenta que la fuerza está debajo de ese desplazamiento, formando 25 grados. Ya está. O sea que el ángulo que forman la fuerza de desplazamiento es 25, sí.
es 25. Colocamos acá 25 grados y listo. Con eso entonces básicamente el problema ya se terminó. Porque lo que nos queda ahora es simplemente reemplazar valores. Bueno, no el problema, ¿no? Sino esta parte. La fuerza es, recuerda, 250. Esta distancia es 15. Está en el problema, es dato del problema. Operando obtenemos 3.399 Joule aproximadamente, ¿no? Redondeando a 4 dígitos. Ahora continuemos, porque no es la única fuerza que está actuando. También está actuando, por ejemplo, el peso. Decimos por aquí. El trabajo de la fuercita peso del inicio hasta el final. Ya el trabajo es la fuercita multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo que está formando el desplazamiento con el peso. A ver, el peso, como tú bien sabes, es un vector vertical hacia abajo de valor 20G. En este caso, ¿no? Su módulo es 20G. Aquí está la colita del vector. A partir de esta colita dibujamos el otro vector, que es el vector desplazamiento. Pero recuerda que este vector desplazamiento con respecto del horizontal está formando 60 grados, ¿no? Porque el vector desplazamiento aparece paralelo al plano inclinado. 60 grados. O sea que aquí está formando 60 grados con la horizontal. O sea que esta es la línea horizontal, claro. Y esta es vertical, por supuesto. Y forma 90, en efecto. Ahí es 90. Y de esa forma ya tenemos el ángulo que forman aquí. Este ángulo puedes reconocer que es 150 grados, ¿no? 90 más 60. Entonces por aquí el angulito es 150 grados. De ahí recordemos que esta distancia que ves acá vale 15 y la gravedad 9,8. Y al resolver esto, al operar, tenemos menos 2546, ¿ya? 546 Joule. Listo, y eso es entonces la respuestita o el trabajo para el peso. Sigamos. Vamos ahora con el trabajo de la fuerza de fricción cinética, del inicio hasta el final. A ver, el trabajo es la fuercita multiplicado por la distancia, multiplicado por el coseno del ángulo que forma la fuercita con el desplazamiento. El desplazamiento ya sabemos nosotros que es en esta dirección. Ahí está el desplazamiento. Ya está. Vemos también que la fuerza de fricción aparece en esa misma dirección del desplazamiento, ¿no? Porque aparece aquí en el plano inclinado, pero obviamente aparece hacia abajo. Colita con colita, recuerda, la fuerza de fricción aparece por acá. Y de ahí al toque nada más te das cuenta que el ángulo que están formando es 180 grados, ¿correcto? Y ese ángulo es el ángulo que va por acá. Y listo, solamente nos quedaría reemplazar valores. La fuerza de fricción cinética es 61,2, lo hemos calculado previamente. Esta distancia es 15, dato del problema, y el coseno de 180 es menos 1. Operando, menos 918 Joule. Listo. Y solamente nos quedaría calcular el trabajo de la fuerza normal, del inicio hasta el final. Formulita, formulita. Esto es la fuerza normal, distancia, coseno del ángulo que están formando la normal y el desplazamiento. Aquí debemos recordar que el vector desplazamiento está aquí. Ese es el vector desplazamiento. Y recuerda que esta fuercita normal es perpendicular a las superficies en contacto. Y justamente el vector desplazamiento es paralelo al plano inclinado a las superficies en contacto. Por lo tanto, es fácil reconocer que la fuerza normal está siendo perpendicular al vector desplazamiento, formando entonces por aquí el ángulo de 90 grados. Y esto vale 0. Se terminó. Porque recuerda que sobre el cuerpo solamente están actuando 4 fuerzas que son las de color amarillo. Lo que es de color celeste son descomposiciones, son partes de la fuerza. En sí las fuerzas que están actuando son las de color amarillo. Ahí están los trabajos de las 4 fuerzas. Ahora determinamos el trabajo neto.
Pero recuerda que el trabajo neto del inicio hasta el final no es otra cosa que sumar todos los trabajos. Así que sumemos. 3399 menos 2546 menos 918 más 0. Quedando menos 65 Joule. Obteniendo un trabajo negativo. ¿Implica algo el signo? No, simplemente debemos recordar que el trabajo es un escalar, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. En este caso salió negativo. Y bien, listo amiguitos, con eso entonces hemos terminado esta preguntita y también el videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.